información. Ok. Bueno. Supongo que se van a estar acoplando los demás compañeros en esta parte de las clases en Zoom. Entonces, como ya estás presente tú, Marco, ¿no? Sí. Marco, empezaremos la clase y paralelamente la hacemos en Zoom, ¿ok? Ok, entonces la clase de hoy va a hablar sobre lo que son las condiciones, limitaciones y obligaciones para el ejercicio del derecho de propiedad agraria. ¿Ok? Entonces, sabemos que para ejercer el derecho de propiedad de un inmueble, tienen que ver ciertos requisitos, ciertas condiciones y obviamente ese derecho de propiedad también está limitado a el ejercicio del derecho de propiedad dentro de los límites de mi propiedad y obviamente al momento de ser propietario de un inmueble, de una propiedad, entonces tengo que o soy pasible a obligaciones, ¿cierto? Como el tema, digamos, de pagar impuestos, el tema impositivo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del tema de condiciones, limitaciones, obligaciones para el ejercicio del derecho de la propiedad agraria, nos estamos refiriendo a esto. Buenas noches, Karina. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás, Karina? Te cuento que tengo en sala a tu compañero Marco Jacob. Entonces, como ya les surgió el anuncio de dirección académica, a partir de esta semana empiezan las clases presenciales, que van a ser los días martes y los días jueves solamente. Entonces, esta materia va a ser presencial, pero en caso de que no puedan obviamente asistir por algún contratiempo o algo por el estilo, también se va a subir las grabaciones en Zoom que estamos haciendo en este momento a la plataforma Moodle, entonces va a ser paralela. Pero obviamente el tema, digamos, de ver que se retomen las clases presenciales es lo que más interesa, ¿no? Entonces, los aliento a ustedes, obviamente, a venir a pasar las clases de manera presencial, porque yo creo que ya a partir de este mes, hasta finales de semestre, van a ser ya las clases elaboradas de esa manera. ¿No? Entonces, Karina, Carmen, tomen por favor sus recaudos, vean el tema de sus tiempos y bueno, nos vemos acá en clases, si es que Dios lo permite. ¿Ok? Sí, doctor. Ok. Buenas noches, Carmen. Ok, muchachos. Entonces, nos toca el tema número 10 que habla sobre esta parte de condiciones, limitaciones y obligaciones para el ejercicio del derecho de propiedad agraria. Como íbamos comentando hace unos instantes, cuando hablamos de condiciones, limitaciones y obligaciones, es lo que al momento de uno adquiere al momento de adquirir la propiedad de determinado bien inmueble, ya sea en la zona urbana o en la zona agraria, ¿cierto? Entonces, las condiciones no se refieren a ciertos aspectos que debe cumplir la propiedad, ¿cierto? Debe estar habitada, debe cumplir una función social, no puedo dejarla abandonada, etcétera, ¿no? Las limitaciones se refieren a que yo solamente puedo ejercer el derecho de propiedad
dentro de lo que es la superficie de mi bien inmueble, ya sea en zona urbana o en zona agraria. No puedo agarrar y empezar a pasarme a la casa del vecino o al terreno del vecino para sembrar, por ejemplo, ¿cierto? Y en el tema de las obligaciones, se refiere a las obligaciones mayormente impositivas. Es decir, que al momento de ser yo propietario de un determinado bien inmueble, soy pasible a pagar impuestos. ¿Ok? Entonces, esas son las condiciones, limitaciones y obligaciones para el ejercicio del derecho de propiedad agraria. Entonces, dentro del derecho agrario, lo que tenemos que hacer es ver primero la función social. No nos olvidemos que en anteriores temas tratamos de que el lema de la reforma agraria era o es, la tierra es para quien la trabaja, ¿cierto? Entonces, la función social está basada en el trabajo a la tierra, ¿cierto? Entonces, según el código o la ley agraria, la función social está clasificada como lo que está destinado a lograr el bienestar familiar o comunitario y el desarrollo económico, social y cultural de sus propietarios, pueblos y comunidades indígenas, campesinas y originarias, de acuerdo con la capacidad de uso mayor de la tierra. Entonces, esa es la función social, ¿cierto? La función social se define como eso. El lograr el bienestar mediante el cultivo de la tierra. ¿Para qué? Para que la comunidad, empezando primero por la familia, luego pasamos a la comunidad, ya sea indígena o comunitaria, logre un bienestar, ya sea económico, social y cultural. ¿Ok? Cuando hablamos de función social, eh, la manera de verificar que una propiedad cumple la función social es in situ, es decir, en el sitio, ahí mismo. Entonces, las autoridades al momento de verificar la función social tienen que hacer una inspección ocular en el lugar o en el terreno donde se lleva a cabo el uso de la función social, y los propietarios o poseedores tienen que demostrar la residencia en ese lugar, el uso y el aprovechamiento tradicional de la tierra y sus recursos naturales. Es decir, si yo soy dueño, por ejemplo, de una pequeña propiedad o de un solar campesino, tengo que cultivar la tierra, ¿cierto? Entonces tengo que tener mi casita y al lado de la casita tiene que estar mi huerta, ¿cierto? Donde planto hortalizas, verduras, puedo tener un lugar seleccionado para el tema, digamos, de la cría de mi ganado o de mis animales domésticos o los animales de granja, a eso se refiere, ¿no? Y obviamente la gente que está alrededor o que vive, que son mis colindantes, tienen que saber también que yo estoy aprovechando ese terreno y que ese terreno es mío, ¿no? Entonces, la verificación de la función social se realiza por la totalidad del predio. No existe una verificación parcial y tampoco se opera el reconocimiento del derecho de propiedad parcial. Es decir, al momento de ingresar uno a la verificación in situ o a una inspección ocular, yo no puedo agarrar y decir, esta es mi casa, pero no pueden entrar, ¿cierto? O la parte delantera es la vivienda y la parte de atrás es la huerta, pero no pueden entrar a la huerta porque está todo desordenado, ¿no? Todo, o está sin cultivar, etc. No, la inspección se realiza por todo el predio y esta inspección no reconoce derecho de propiedad, ¿cierto? Es decir, yo estoy haciendo inspeccionar que esa propiedad, que puede ser mía o no, está cumpliendo una función social, ¿cierto? No está abandonada. A eso se refiere. Es decir, dice que si cumple la función social, se respeta la totalidad de la propiedad agraria, es decir, todo el terreno, ¿cierto? No puedo ir a medias. Esta mitad es de mi hermano y mi hermano no viene a cultivarla. No, es de la totalidad. ¿Ok? A eso nos referimos con ese término.
Ahora, otro término que empleamos dentro de lo que es el derecho agrario es la función económico-social. Ahora fíjense obviamente en la diferencia que existe entre función social y función económico-social. ¿Qué es la función económica social? Es el empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de las actividades agropecuarias forestales y otros de carácter productivo, así como los de conservación y protección de la biodiversidad, de investigación y ecoturismo conforme a la capacidad de uso mayor de la tierra en beneficio de la sociedad, el interés colectivo y el de sus propietarios. Entonces, la función económica social es un concepto integral, es decir, un todo, que no solamente comprende lo que es el área aprovechada, sino también las áreas de descanso, las áreas de proyección de crecimiento, las servidumbres ecológicas, si es que agarro y protejo la tierra, la fauna, la flora, eso es función económica social. ¿Ok? Incluye todo, ¿cierto? Um, ¿Cómo evaluamos la función económica social? Entonces, de acuerdo a lo que es la explotación y clasificación de la propiedad agraria, la evaluación de la función económica social se toma en cuenta dependiendo del tipo de propiedad que yo tenga, ¿cierto? Por ejemplo, en la mediana propiedad, ¿qué se va a verificar que tenga la función económica social? La existencia de trabajo asalariado, ya sea eventuales, permanentes, medios técnicos mecánicos, destino de la producción al mercado. Entonces es eso. Ahora, si se dan cuenta, la función social abarca todo lo que es el solar campesino y la pequeña propiedad. Pero ya cuando hablamos de función económica social, estamos hablando de mediana propiedad, empresa agropecuaria, propiedad ganadera, etcétera. ¿Ok? Entonces, uno es función social, que está basado en lo que se respetan los terrenos o límites establecidos del solar campesino y la pequeña propiedad, y función económica social a partir de la mediana propiedad para adelante. ¿Ok? ¿Por qué económica? Porque me está generando réditos a mi persona, me está generando ganancias en base al cultivo o la explotación de la tierra. ¿Cierto? Por eso es función económica social. ¿Cierto? En el caso de la empresa agropecuaria, además obviamente de los requisitos que cumple la mediana propiedad, que son los mismos, trabajo asalariado, si hay eventuales, permanentes, medios técnicos y destino de la producción al mercado, también se va a verificar el empleo del capital suplementario y de los medios técnicos modernos. Es decir, aparte de todos los requisitos que tenemos en la mediana propiedad, tenemos un capital adicional para invertir. Existe la proyección a utilizar medios técnicos modernos, aparte de los que yo estoy utilizando para fomentar a la producción, ¿cierto? A eso se refiere el empleo de capital suplementario y medios técnicos modernos, ¿ok? En el caso de la verificación de la función económica social de las propiedades ganaderas, además obviamente de los parámetros establecidos en los dos anteriores, es decir, trabajo asalariado, eventuales permanentes, medios técnicos, destino de producción al mercado, empleo de capital suplementario y empleo de medios técnicos modernos, también se va a verificar la cantidad de ganado existente en el predio, constatando su registro marca, es decir, llevando un registro. Ojo, que la carga animal vigente es de 5 hectáreas por cabeza de ganado. Entonces, dependiendo de cuántas cabezas de ganado yo tenga, se va a verificar esa función económica social. Por eso las propiedades ganaderas en el Beni son inmensas, ¿cierto? Pero ojo, ¿por qué? Porque el ganado consume, no produce, ¿cierto? Consume todo lo que es la flora
existente en esos predios, ¿cierto? Y esa flora no es a veces renovable, ¿cierto? Porque existe a veces el tema de inundaciones y demás cosas, y obviamente con el pasar del tiempo se vuelve a renovar, ¿cierto? Pero no es que el ganado está produciendo eso, ¿cierto? Y en el caso de las actividades forestales, vamos a hablar de tema de conservación, ecoturismo o investigación, a eso se refieren las actividades forestales. Se va a verificar el otorgamiento regular de las autorizaciones pertinentes, es decir, yo como maderero, como empresario maderero, voy a tener las autorizaciones de la superintendencia de la autoridad de tierras, ¿sí? ¿No? ¿Qué especies forestales puedo talar? ¿Qué medidas estoy adoptando para renovar esas especies que han sido taladas? ¿Cierto? Porque no solamente es talar, sino también es renovar ese tema. ¿Eh? Entonces, va a estar de acuerdo a las normas especiales aplicables y al cumplimiento de lo establecido en dichas autorizaciones, ¿cierto? Si a mí me han autorizado, por ejemplo, solamente talar árboles de cedro o de roble, ¿cierto? No puedo agarrar e ir y estar talando pino, ¿cierto? Entonces, tengo que tener una autorización específica para ese aspecto. ¿Ok? A ver, ahora sí. ¿Por qué es importante la verificación in situ? Es decir, la verificación en el campo, ya sea de la función económica social o solamente de la función social. Es importante porque es el principal medio de prueba bajo el principio de verdad material que me va a servir para que yo pruebe de que esa propiedad sí está cumpliendo función económica o función económica social. No me va a servir ningún otro medio de prueba adicional si es que yo genero, por ejemplo, un libro de contabilidad de entradas y salidas de dinero y la tierra no está cultivada, digamos. Entonces, la inspección in situ, la verificación de campo, es muy importante en este aspecto porque es uno de los principales medios de prueba que exige el INRA para el tema de la verificación in situ. Obviamente, aparte de esto, hay otros medios de prueba que yo puedo elegir para probar de que mi propiedad tiene función social o cumple la función económica social. Hablamos de, por ejemplo, imágenes de satélite, fotografías aéreas, catastro, ¿cierto? El Instituto Geográfico Militar es el encargado de hacer estos estudios, ¿no ve? Pero obviamente todos estos instrumentos complementarios de verificación no son tan fuertes o no tienen la fuerza probatoria suficiente como la inspección o la verificación directa en campo, ¿no? Entonces, por eso es importante la verificación en campo. Ahora, ¿a quién corresponde la carga de la prueba en caso de que alguien demande o diga que mi terreno no cumple función social o cumple una función económica social, ¿cierto? El que tiene que tener la carga de la prueba, es decir, el encargado de producir la prueba, es el interesado, es decir, el demandante, ¿cierto? Él tiene que plantear todos los diferentes medios de prueba establecidos en cada procedimiento agrario y obviamente el INRA tiene que valorar toda la prueba aportada, pero la principal va a ser la verificación en campo. El artículo 159 es de la ley 1715
es la que nos dice verificación en campo e instrumentos complementarios, ¿cierto? El Instituto Nacional de Reforma Agraria verificará de forma directa en cada premio la función social o económica social, siendo esta el principal medio de prueba y cualquier otro es complementario. El Instituto Nacional de Reforma Agraria podrá utilizar instrumentos complementarios de verificación, como ser imágenes de satélite, fotografías aéreas, toda información técnica y o jurídica idónea que resulte útil de acuerdo a las normas técnicas establecidas por esta entidad. Estos instrumentos no sustituyen la verificación directa en campo. Entonces, en un juicio o en un proceso, por ejemplo, de reversión o en un proceso de expropiación para ver si cumple o no cumple la función social o la función económica social, la verificación directa en campo, la inspección in situ, la verificación ocular, es el principal medio de prueba. Ok. Doctor, y si por el X o Z motivo un pedazo de tierra no cumple con la función, puede ser posible verificar. Sí, se hace de acuerdo al estudio que se realiza o a la inspección que realiza el INRA, la inspección in situ, va a verificar todo el predio, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la extensión que tenga el predio, se va a verificar qué áreas sí cumplen la función social y qué áreas no. Y obviamente está dentro del estudio técnico el por qué esa área podría estar sin cumplir la función social. Todo tiene su objetivo, ¿cierto? Cuando yo tengo, por ejemplo, el tema de una propiedad agraria y me dedico, por ejemplo, al cultivo de papa, no todo el terreno va a estar obviamente plantado de papa. Voy a tener que tener un sector para poder acumular, ¿cierto? Todo lo cultivado, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, del cultivo de la caña, por ejemplo, la caña de azúcar en Santa Cruz, tengo un espacio destinado a recolectar. Tengo otro espacio destinado a la trocha, ¿cierto? Donde agarro y exprimo y saco el jugo de caña de azúcar. Tengo otro espacio destinado al tema de los desechos, ¿cierto? Entonces, todo espacio cumple una determinada función y obviamente eso es lo que verifica el INRA. Exacto, tiene que ser demostrado que sí está cumpliendo esa función social. Doctor, Karina, dime. ¿los predios agrarios solamente son para el tema de cultivos y para ganadería, no son para vivienda? Y en este caso puede haber solamente que usen para vivienda o no. Eh, de acuerdo a la ley INRA, existe un porcentaje en el cual tú puedes construir tu hogar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tú eres dueño de una hectárea, según la norma en Tiquipaya, por ejemplo, te dice que solamente puedes usar para construcciones el 25% del inmueble. Entonces, si tú tienes un terreno que es de 1000 metros, que es un solar campesino, entonces podrías destinar 250 metros para la construcción de tu hogar. Lo demás, obviamente, tiene que ser destinado a la producción agrícola o agropecuaria, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a ese porcentaje, es lo que agarra y cada alcaldía te hace cumplir la norma. ¿Cierto? En el caso de que no cumplas, revierten esas tierras a favor del Sí, Estado o puede exacto. dar a otras Se personas. revierte a favor del Estado y hay que ver que una figura es la reversión y otra es la expropiación, ¿no? Entonces, una de las dos figuras se va a ocupar. Pero obviamente para que exista reversión o exista expropiación, tiene que haber este estudio del cumplimiento de la función social o el cumplimiento de la función económica social. Entonces, si no existe ese estudio, entonces no te van a revertir, sería algo autoritario, ilegal, ¿cierto? Porque tiene que haber eso. Ahora, obviamente, la propiedad agraria no simplemente está destinada al tema del cultivo de la tierra, ¿cierto?
puede estar también destinado a la actividad ganadera, a la actividad agrícola o ser mixto, es decir, agropecuario y el tema de cultivo de tierras, ¿cierto? Entonces, no por el tema, digamos, que tú tengas terrenos, por ejemplo, en Tiquipaya y dediques a tener una granja o un criadero de peces y demás, te van a decir que no estás cumpliendo con el tema de la función social, ¿no? Porque no estás cultivando la tierra. Tú estás dedicando o estás usando tu terreno para una determinada función, ¿cierto? Una determinada actividad. Y eso te está generando a ti que tenga una función social o, en el caso de tener más terreno, una función económica social, porque ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es que Sí. te genere bienestar, que te genere un bienestar tanto social, económico y familiar, ¿cierto? Eso es la función social. Doctor, ¿esto solamente ocurre en esos terrenos que son dotados por el Estado, ¿no? Porque hay terrenos que también la gente compra y son de su propiedad, y si él quiere no puede hacer nada, ¿no? Justamente ahí está el gran problema que tenemos con la interpretación de lo que es la ley INRA, ¿cierto? Según la ley, la pequeña propiedad agraria, el solar campesino, son intransferibles, indivisibles, ¿cierto? Solamente se lo puede hacer por medio de lo que es la herencia, el traspaso de propiedad de generación en generación, ¿cierto? Pero lo que pasa es que echa la ley, echa la trampa, ¿cierto? Entonces tú como propietario de un determinada propiedad agraria, vendes, ¿cierto? Pero lo que pasa es que el comprador, al no conocer las normas agrarias vigentes en el país, te paga y al momento de querer registrar su derecho propietario, primero tiene que ir al INRA y cumplir ciertos requisitos que el INRA le tiene que extender. ¿Para qué? Para que él pueda registrar ese derecho propietario en derechos reales, ¿cierto? Y no siempre uno cumple con esos requisitos, ¿cierto? Y ahí surge el dilema de que me he engañado, me he estafado, abusado de la confianza y demás cosas, ¿no? Se puede, pero obviamente tiene que seguir un proceso y obviamente lo importante es validar que tú eres poseedor y que estás teniendo o ejerciendo propiedad dentro de ese terreno y ese terreno está cumpliendo función social para que el INRA te otorgue un nuevo título ejecutorial. Ojo, ¿no? Lo está haciendo de esa manera. Entonces es una trampa al tema de la norma agraria. Denme un momentito, por favor. Está descargando la computadora. Ahí vamos. Ok. Doctor, le comentaba eso porque le comento que tengo una amiga que se ha comprado un terreno en Portachuelo Ya. y le han dado todos los papeles y bueno, en Portachuelo me imagino que deben ser terrenos así privados, ¿no? No deben ser Eh, agrarios. hay que ver, como les comenté alguna vez, si ese terreno se encuentra dentro de lo que es la propiedad urbana o los límites urbanos del municipio o el tema de lo que es los límites agrarios, ¿cierto? Eh, si está dentro de los límites del área urbana, entonces sí puede venderlo. Y obviamente va a tener toda la documentación, va a poder registrar en derechos reales y demás cosas. Entonces, lo que uno tiene que hacer al momento de comprar una propiedad es verificar, por ejemplo, en el caso de Tiquipaya, en el caso de Quillacollo, hablamos de Vintos y Pecipi y las demás provincias, Sacaba, si es que está dentro de lo que es la mancha urbana, ¿cierto? Si ese terreno se encuentra dentro de la mancha urbana,
ya no es propiedad agraria. Entonces, esa propiedad es pasible de una regularización del lote, ¿cierto? Y no importa la extensión que tenga tu lote, porque de acuerdo a la norma municipal que tenemos en los diferentes municipios, tú puedes pagar lo que son, que llaman las cesiones en terreno o en dinero. Te habilita directamente la ley municipal. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 3,000 metros, según norma, debería ceder al tema del gobierno municipal el 45% de la extensión del lote. Pero yo no quiero hacerlo. Entonces, pago en dinero de acuerdo al valor comercial que tenga. Entonces, la alcaldía, según su tabla, me saca y me dice, para regularizar su lote, usted tiene que pagar tanto. Entonces, no tengo dinero y obviamente quiero hacerlo, cedo las propiedades a nombre del gobierno. Obviamente, eso se da en casos especiales, pero si yo tengo, por ejemplo, 1 hectárea, son 10,000 metros, o el tema, digamos, de 2 hectáreas de terreno, dentro del plan, de la planificación que tiene la alcaldía, te va a fijar y te va a decir, aquí tenemos proyectada una calle, entonces, si usted quiere hacer la regularización del lote, tendrá que ceder sí o sí para calles, para el tema de parques, para el tema de lo que son las escuelas y demás cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa cuando uno regulariza un lote dentro del área urbana. Ahora, si está dentro de la parte agraria, entonces le van a hacer seguir un procedimiento especial para que ella pueda agarrar y pueda registrar en el INRA bajo su nombre. Entonces, seguramente debe estar en área, en el tema del área urbana, si es que le han vendido, ¿no? Ahí sí No, puede. doctor, le cuento que no está en el área así agrícola porque tiene, bueno, ha comprado el terreno y bueno, tiene ganado, ¿no? Oh, ya. Entonces, está viendo el tema, digamos. Entonces, no debe ser, ¿cuál es la extensión que tiene el tema de la propiedad? Ahora, ojo, que el solar campesino y la pequeña propiedad son indivisibles, intransferibles, ¿cierto? Pero la mediana propiedad, la empresa agropecuaria, empresa ganadera y demás, ya son pasibles de venta. Entonces, quizás tu amiga se haya comprado una mediana propiedad. ¿Cierto? Por eso puede venderla. Y si tú me dices si tiene ganado, entonces es ya arriba de mediana propiedad para adelante, por el tema de la extensión. Tiene ganado, tiene lechería, doctor. Es lechería Sí, porque entregan leche a la pil y son como unas 40 vacas más o es menos. una mediana propiedad. Ahora fíjate que según la norma, por cabeza de ganado, 5 hectáreas es la propiedad ganadera. Entonces sí es pasible de venta. ¿Qué pasa si me junto con ese determinado? ¿Qué pasa si tengo en 5 hectáreas no una cabeza de ganado, sino varias? No hay ningún problema. El límite es ese. 5 hectáreas por cabeza de ganado. Ahora, obviamente que hay gente que se aprovecha, ¿no? Porque dice, tengo una vaca y están mis 5 hectáreas. Pero obviamente eso es un caso extremo. Los vivos que llaman. Pues tendría que ser una propiedad ganadera, Karina, para eso. Ah, ok, doctor. Entonces sí está correcto en este Sí, caso de que está contemplado dentro de la ley que se pueda transferir. La mediana propiedad de la empresa agropecuaria, la propiedad ganadera y las demás, sí son pasibles de transferencia. Se puede transferir. Ok, a ver. ¿Qué más podemos decir en esta parte? Hay que tener mucho cuidado también cuando hablamos del tema de la verificación de función social o la verificación de la función económica social, el tema de lo que son los desastres
las catástrofes naturales y obviamente los contratos de arrendamiento y a parcería. ¿Cierto? En el caso, por ejemplo, de desastres o catástrofes naturales, para la verificación de la función económica social, en caso de esto, existe el decreto 29215, que nos dice que el INRA debe identificar geográficamente, utilizando medios técnicos actuales, las áreas y los predios afectados, efectivamente para determinar la aplicación de un procedimiento especial de verificación de acuerdo al tipo de desastre o catástrofe de que se trate, pudiendo utilizar esta información de apoyo a la verificación de CAT. Entonces, yo tengo mi propiedad agraria y, no sé, sucede una inundación, ¿cierto? Entonces, no va a ser posible de que ellos verifiquen toda la totalidad del predio. ¿Por qué? Porque está inundado. Hay que esperar que las aguas bajen, pero mi periodo de prueba es improrrogable, ¿cierto? No puedo agarrar y esperar a que las lluvias pasen o que la inundación baje. Entonces, puedo acudir a estos medios técnicos para que mediante ese estudio se pueda hacer se pueda desarrollar de esa manera. ¿Okay? En el segundo tema hablamos de los contratos de arrendamiento y parcería. Ojo, los contratos de arrendamiento o de alquiler, ¿cierto? Solo constituyen función social o función económica social para el propietario, ¿cierto? No es para el arrendatario, ¿cierto? Sucede que algunos vivos que siempre hay por ahí se alquilan terrenos agrarios, empiezan a cultivar y ellos mismos inician el proceso de titulación o saneamiento a sus nombres, teniendo ellos un contrato de arrendamiento o un contrato de alquiler. Entonces, la función social, la función económica social, va a favor del propietario, del arrendatario. Y obviamente esto alcanza a todo lo que es el terreno aprovechado por el propietario o alquilado. No bajo la excusa de la tierra que es para quien la trabaja, yo voy a aprovecharme de la propiedad de otra persona. Sucede que, por ejemplo, hay personas ya mayores de edad que son dueños de terrenos que no pueden cultivarlos. Entonces, lo que hacen es alquilarlos. ¿Para qué? Para que esos terrenos permanezcan cultivables, ¿cierto? Entonces, sucede que esas personas tienen o cumplen con la función económica social, pero eso es a favor del propietario, del arrendatario. ¿Ok? Pero si este terreno está alquilado, es dedicado a la siembra, no cumpliría la función para la función social. Perdón, no te entendí. El terreno alquilado se dedica a la siembra, cosecha, toda la producción. Entonces, no serviría como función social. Sí, está cumpliendo con función social, pero estamos hablando de que la función social es a favor del propietario, es decir, el dueño alquilando ese tema de su propiedad agraria, le está generando ingresos para que él tenga bienestar en su familia, ¿cierto? Exacto. Entonces, obviamente está siendo beneficiado el que se alquila, pero también está siendo beneficiado el propietario, el arrendatario y el arrendador. Eso es. Ok. Bueno, entonces vamos a la siguiente parte que habla justamente del tema de lo que es la reversión de la propiedad agraria. ¿A qué nos referimos con el tema de reversión? ¿Okay? La reversión es una figura, una institución exclusiva de lo que es el derecho agrario.
Y dentro de la ley agraria, la 1715, se encuentra arreglado en el artículo 51, el cual hace referencia al prefijo rever, que significa volver a ver, y ción, que se refiere a la acción o al efecto. Entonces, dentro de la lengua española, podemos encontrar diferentes acepciones con lo que es la reversión. Pero básicamente la reversión no es otra cosa que la restitución de una cosa a la propiedad del dueño que antes tuvo. Es decir, en el caso de la propiedad agraria, todas las tierras pertenecen al Estado boliviano. El Estado boliviano es el cual me dota o me adjudica mediante un proceso tierras o propiedades agrarias. Si esa propiedad no cumple una función social o una función económica social, se revierte al Estado, es decir, vuelve a propiedad de su dueño original. Y en este caso hablamos que el dueño original es el Estado boliviano. ¿Ok? Como es un proceso de reversión, no existe indemnización de ninguna clase, tomando en cuenta que la Constitución Política del Estado, en su artículo 348 y 349, nos dice que la recuperación, o sea, la reversión en esencia es recuperar la cosa, que es la cesión de un derecho que se había cedido. Acciones de ninguna manera pueden ser imprescriptibles, por lo que el derecho agrario establece la posibilidad de que se realicen las reversiones pasados los 2 años de la titularidad de la tierra y posteriormente este plazo de la última verificación de la función económica social del predio. Es decir, según estos artículos, el 348 y el 349 de la Constitución Política del Estado, si yo denuncio que un terreno no cumple función económica social o no tiene función social porque está inhabitado, mediante un proceso legal se hace la reversión de la propiedad agraria y no tengo, o el Estado no tiene por qué pagar algo. ¿Ok? A eso se refiere. Y eso lo voy a hacer obviamente con la verificación de campo, la verificación in situ. Si no hay verificación in situ, no existe reversión ni tampoco expropiación. Es un requisito importante, primordial, el tema de la inspección o la verificación de campo. Chicos, se va a cortar. Entonces vuelven a ingresar, por favor, por el mismo link. ¿Listo? Está bien, doctor, gracias. Ok, Herbert.